Bienvenidos, chicos, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos a el curso de Historia Universal, muchachos. Vamos a tratar de cerrar el día de la mejor manera posible. ¿Qué tal tu día, chicos? ¿Qué tal tu día? Cuéntame. Mientras que pongo el PPT. ¿Qué tal tu día, muchachos? ¿Todo bien? Ya estamos en la cuenta regresiva, chicos, ¿ah? Estamos en la cuenta regresiva, pues estoy seguro pues que te vaya a ti excelente, muchachos. ¿Verdad? Nada que hacer, te va a ir excelente, seguro. Bien, muchachos, vamos a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla para que puedas visualizar, por favor, si fueras tan amable. Ujú. ¿Se puede visualizar, muchachos? Para tu tan ansiado ingreso, Maricielo. Para tu tan ansiado ingreso, para que puedas leer en la noche ya tu alcanzó vacante, ¿no? Bien, muchachos, arrancamos entonces nuestra clase el día de hoy. Y hoy día vamos a darle, hoy día sí vamos a hacer como una maratón, chicos, o sea, porque le vamos a meter bastante desde el siglo XIX hasta la actualidad, ¿bien? Vamos a repasar, el tema está muy bonito, hay preguntas muy bonitas también, pero lo importante es que tú puedas ir recordando, ¿bien? Y arrancamos, chicos, entonces con la primera pregunta y vamos a hablar de Francia. Francia, chicos, era el estado absolutista más importante en Europa del siglo XVII y parte del XVIII, claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien recuerda quién fue el rey? ¿Quién era, quién era este rey que hizo que Francia sea poderoso? Que Francia se convierte en un estado absoluto. ¿Alguien se acuerda, chicos? ¿No se acuerdan? Luis XIV, claro, muy bien. Luis XIV, ¿cómo le decían a Luis XIV? El Rey Sol, ¿no? El Rey Sol. Claro, chicos, Luis XIV, ¿no? El Rey Sol. ¿Alguien se acuerda su frase? ¿Alguien recuerda cómo? Uy, esa frase, Guillermo, claro. Esa frase ustedes tienen que decírsela ya cuando ustedes ya tengan su relación, pues. El Estado soy yo, ¿no? El Estado soy yo. Ah, pues chicos, ahí tienes que decirle así, pero tremenda frase, ¿ah? ¿Qué interpretas tú por esta frase del Estado soy yo? Claro, pues que solo él manda, que no interesa los otros grupos sociales, que él tiene el poder y las decisiones de Francia dependen de él, ¿no? Claro, pues chicos. A mí también aquí en mi casa me dicen Luis XIV, chicos, ¿ah? Acá también, ¿no? Bien, muchachos. Dice, a ver. Sin embargo, la guerra de los 7 años la perjudicó gravemente al perder una buena parte de sus colonias. Bueno, la guerra de los 7 años, una guerra entre Francia e Inglaterra, en realidad las debilitó a ambos, ¿no? A tal punto recuerda que hicimos la semana pasada que Inglaterra tuvo que cobrar impuestos a sus colonias, ¿verdad? Para un poco recuperar la cosa, ¿no? Para mantener un poco el tema de una estabilidad económica, ¿no? Muy bien. Años después, el país galo apoyó la independencia de 13 colonias americanas, aumentando los problemas económicos. Y en ese contexto, que más antes, es en ese contexto, perdón, que antes del estallido de la Revolución Francesa, el rey Luis XVI intentó realizar reformas económicas que tenían como objetivo, ya, importante, chicos. Tienes que recordar algo fundamental de todo este panorama político. Y el panorama político, chicos, es de que la el tema del antiguo régimen era una moneda del aire, pues, porque te podían tocar reyes que solucionen, ¿no? Como también reyes mediocres, ¿no? Y el caso de Luis XVI fue ese, ¿no? Fue un rey que le tocó lamentablemente para él, ¿no? Bailar con la Francia más complicada de los últimos tiempos, ¿no? Y cometió error tras error, ¿no? Cometió, pues, mm, mala decisión tras mala decisión, ¿no? Entonces es por esa razón
de que la revolución termine estallando. La verdad es que a Luis XVI le va a pasar algo muy importante, ¿no? Luis XVI no va a creer o nunca pensó que la revolución iba a estallar de esa forma. Porque seamos sinceros, chicos, en ningún momento en la historia todavía se había acabado con el rey como se acabó con Luis XVI. Ujú. Ahora, el panorama de Francia era complicado, ¿no? Crisis económica, no había trigo, ¿verdad? Y si no había trigo, no había pan, ¿no? Y la gente comía pan, no era el cereal de Europa, ¿no? Sí, además también los impuestos eran excesivos, ¿no? Y la burguesía, ¿no? Y la burguesía estaba ya cansada también. Ya se había desgastado la relación con la burguesía, ¿no? Y Luis XVI tenía un ministro, ¿alguien se acuerda cómo se llama su ministro? Ese personaje que bajaba al llano, era recibido por la gente lo quería. No, Robespierre asustaba, ¿eh? Robespierre asustaba, pues chicos, Robespierre era el incorruptible. No, ¿cómo se llama ese personaje que era Necker, pues muchachos? El ministro Necker. Ese era, chicos, el personaje, claro, Necker, ¿no? Y Necker bajaba al pueblo y le dijo, oye, ¿sabes qué? Si la cosa sigue así, si no hay una solución, si todo va por ese camino, va a haber una revolución, ¿no? Va a haber un levantamiento, ¿no? Eso le avisa, ¿no? Y Necker, pues, y bueno, y con la influencia de Necker es que se convocan a los estados generales. La convocatoria de los estados generales tiene como finalidad, ¿no? El tratar de que no estalle una revolución, ¿no? Y discutir abiertamente el problema de los impuestos, ¿no? Muy bien, chicos. Así que, claro, la clave aquí está sencilla, ¿no? Clave de verdad. ¿Por qué fracasan los estados generales, muchachos? ¿Por qué fracasan los estados generales? Ya, por el modo de votar, bien, claro. Ese es el detonante, ¿no? La forma de votar, ¿no? El tercer estado quería un voto unitario, el, el primer estado, la nobleza y el clero, segundo estado, querían un voto estamental, ¿no? Ujú. Pero ¿cuál era la propuesta del pueblo? ¿Cuál era la propuesta del Estado llano, chicos? ¿Cuál fue la propuesta del Estado llano? El Estado llano, muchachos, no, 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 sí, pero eso es lo que ellos querían en voto, pero ¿qué solución querían al problema? La solución del problema que ellos proponían era pues que eran muchachos que como Francia estaba en crisis, todos tenían que pagar, pues. Todos tenían que pagar impuestos. Esa era esa era supuestamente la propuesta del pueblo, ¿no? Y el tercer estado decía que mientras que Francia esté en crisis, el pueblo tenía pues que pagar más, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el pueblo era mayoría, ¿no? Al fin y al cabo, chicos, esto reventó, ¿no? Fue un fracaso, ¿no? Luis XVI cometió el error, pues, bueno, error porque lo sabemos ahora, ¿no? De priorizar a la nobleza y al clero y posteriormente, pues, terminó cayendo, ¿no? Muy bien, muchachos, excelente. Segunda pregunta. Lee atentamente y responde. Marchemos, hijo de la patria, que ha llegado el día de la gloria. El sangriento estandarte de la tiranía está ya levantado contra nosotros. Está ya levantado contra nosotros. No, no oís bramar por las campiñas a esos feroces soldados, pues vienen a degollar a nuestros hijos y a nuestras esposas. Esta es una estrofa de la Marsellesa, ¿no, muchachos?
Himno muy hermoso, ¿ah? La Marsellesa. En la historia del Perú también tenemos la Marsellesa versión perucha, ¿verdad? ¿De qué partido es el himno que copia el sonido de la Marsellesa? ¿Alguien recuerda? En el Perú, chicos, ¿ah? Tenemos también un partido que utiliza el sonido de la Marsellesa para su himno. Es el APRA, pues, muchachos, el APRA de Alan García, ¿no? Bien, ahora, ¿a qué te hace recordar eso, chicos? Marchemos, hijo de la patria, llegó nuestro día, el sangriento estandarte de la tiranía, ¿no? Está ya levantado contra los otros, ¿no? No difamar las campiñas. Obviamente, chicos, eso me hace. Cuando te dice vienen a degollar a nuestros hijos y a sus esposas, te habla pues, de una amenaza extranjera, ¿verdad? Te está motivando a la gente a que se prepare, a que se levante contra un tirano, contra alguien que está viniendo a matarlos. Y eso, chicos, está relacionado, tal y como dice Guillermo, a la alternativa de la guerra de Austria contra Francia revolucionaria. Claro, pues muchachos, recuerda que Austria y también Prusia son los primeros que ven con malos ojos a Francia, ¿verdad? ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué lo ven con malos ojos? Porque es un problema para ellos la revolución. Chicos, ¿por qué era un problema que la ciudad de la revolución creciera, chicos? ¿Nadie sabe? Porque, chicos, le malogra el negocio pues a los reyes. O sea, si los reyes ven, los reyes de Austria, por ejemplo, cercano a Francia, Prusia, cercano a Francia, ven que la revolución crece, que la ciudad de la revolución crece y que llega a su población, puede generar pues que tambalee también su gobierno. Entonces, esa es la reacción, ¿no? Además también que María Antonieta era de Austria, ¿no? Bien, muchachos, ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Dos de dos? ¿Dos de dos? ¿Has marcado dos buenas de estas dos primeras? Muy bien, chicos, excelente. Siguiente. Dice, desde la, in- desde la invención de la imprenta en el siglo XV, el acceso a la información se vio facilitado para las élites europeas. En el siglo XVIII, los intelectuales fomentaban la libertad de prensa. Ya, chicos, recuerden por favor de que la imprenta era controlada por el Estado, ¿no? No había una libertad de prensa, sino que había, ni tampoco una libertad de imprenta, porque todas las publicaciones se tenían que hacer en, pues, imprentas estatales. Lo que te deja claro que el rey no va a permitir que se imprima algo que va en contra de lo que él vocifera, ¿no? Entonces, de esta manera, muchachos, a partir de la ilustración se va a comenzar a fomentar pues la idea de que la prensa tiene que estar independiente, ¿no? Y tenía que ser crítica, ¿no? Que no te podían a ti decir qué hablar, ¿no? No te podían imponer el qué hablar. La Revolución Francesa mostró señales de cierta libertad para la prensa. A continuación se muestra a un influyente líder jacobino, uno de los propagandistas más importantes de la Revolución Francesa. Bueno, esta pregunta está interesante porque no te lo ponen en su plenitud, no te lo ponen muerto. ¿Alguien sabe quién es este personaje? Ese es Marat.
claro, Marat. Y Marat tenía pues un diario, ¿no? Un periódico llamado El Amigo del Pueblo, ¿no? Ese era el diario de Marat, ¿no? Recuerden, chicos, que la revolución llegó a un punto en el que se descontroló todo, ¿no? ¿Alguien recuerda en qué momento se descontroló todo? Se descontrola todo con Robespierre, pues, chicos. Con Robespierre. Aunque ya había ciertos matices de causa. Por ejemplo, cuando se salta la Bastilla, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, y se toma pues la Bastilla, símbolo de la revolución, ya había cierto caos, porque recuerda que los Sanculocs, ¿no? Empiezan los destrozos, empiezan los saqueos, ¿no? Y todo comienza a generarse con cierta tensión, ¿no? Pero ya con Robespierre es terrible, pues, ¿no? Porque Robespierre termina imponiéndose de manera autoritaria y termina pues acabando con todos los opositores. Entonces ahí viene la contradicción, ¿no? Porque supuestamente el ideal de la revolución era la libertad de prensa, era la libertad de información, era el debate, la libertad de expresión. Pero ahora con Robespierre, que supuestamente defendía esas ideas, ahora está al extremo de que si tú piensas diferente a mí eres enemigo, bajo el pretexto de que Francia no podía darse el lujo de tener divisiones internas porque tenía un enemigo externo, ¿no? Que eran los reinos absolutos, ¿no? Y bueno, chicos, eso se radicaliza, pues, y trae consigo una gran cantidad de muertes, ¿no? Se menciona que murieron alrededor de 40.000 muertos en esa etapa, ¿no? Bastante, bastante trágico, ¿no? Muy bien, chicos, así que la clave aquí es la C. Muy bien, es Marat, el amigo del pueblo, ¿no? Muy bien, chicos, 3 de 3, ¿verdad? 2 de 3. Ah, no te preocupes. No te preocupes. Ay, perdón. Me pasé. Ay, oye, no hay 4, ¿no? ¿Tú tienes 4? ¿Cuál me pasé? A ver, a ver, a ver, a ver, voy a revisar el material. A ver, me he equivocado yo. Ah, ya, este es 4, ¿no? Sí. Ahí sí a 5, bueno, ya me dije, pucha, se me, se me salteó algo. Bueno, dice, a continuación se muestra la representación de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1689, documento que fue aprobado por esta es la Asamblea Constituyente, ¿verdad? En uno, la Asamblea Constituyente, claro. Es uno de los legados de la Revolución Francesa para el mundo. Es en este sencilla universal la aplicación de derechos con excepción a los... Es la B, muy bien. ¿Alguien sabe por qué se aprueba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿Alguien recuerda el por qué? Por la propiedad, puede ser, pero hay una razón de que se apruebe el tema del derecho del hombre y del ciudadano, y es que había caos. El problema, chicos, es directamente de que cuando se da la toma de la Bastilla, ¿no? También hay un cierto caos, cierto descontrol, ¿no? Y es por esa razón de que se tiene que poner un alto, ¿no? Se tiene que poner algo que calme a la gente, ¿no? Y esos son los derechos del hombre, bueno. Solamente para el hombre, muchachos, no fue para la mujer, no, no fue para la mujer, tampoco para los esclavos, ¿no? Entonces, no fue del todo, pues, liberal, ¿no? Porque obviamente había una intención de la burguesía de querer tener todavía el poder político, ¿no? Muy bien, muchachos, muy bien. Ese era también un objetivo, ¿no? De la burguesía, el asegurar
sus terrenos, ¿no? Las propiedades, porque recuerda que la burguesía lo que buscaba era pues inversión, ¿no? Entonces, no podía invertir si no había propiedad privada, ¿no? Pero eso viene recién, la propiedad privada se aprueba ya directamente en el Código de Napoleón, pues en el Código Civil, ¿no? Ahí se da recién la aprobación ya de los ideales de la revolución. Ujú. Porque ya había un código, ya había una legislación, ¿no? Acá es una declaración de derechos, ¿no? Que puede tener el hombre, ¿no? Pero ya netamente aplicado en la política y que sea una propuesta, ¿no? de gobierno es con el Código Civil, ¿no? Ahí aterriza. Muy bien. Recuerden, chicos, que durante esta época los derechos que se van a ir ganando se van a terminar perdiendo también, ¿no? Se van a terminar perdiendo. Y se van a terminar perdiendo porque la, al acabar la Revolución Francesa, al acabar con Napoleón, lo que hace pues el Congreso de Viena es restaurar la monarquía, ¿no? Es acabar otra vez con Francia. Poner la monarquía es como hacer un borrón y cuenta nueva, lo que ellos querían hacer. Cosa que no va a resultar. Y no va a resultar, ¿por qué? Porque Francia ya había gozado de libertad, pues. Y quieras o no, ya habías tenido esa libertad. Era difícil de que te digan, no, eso no cuenta, vuelve hay que retroceder. No. Francia había gozado de libertad y los franceses iban a querer la libertad. Por eso es de que ese gobierno impuesto pues por el Congreso de Viena solamente duró 15 años. Muy bien, muchachos, hasta aquí vamos bien. Muy bien, chicos, perfecto. Ujú. Perfecto. 5. El imperio formado por Napoleón buscó expandir la influencia francesa y consolidar las reformas liberales, impulsadas por la Revolución Francesa, así como la hegemonía continental. Ante tales ambiciones, Francia encontró férrea oposición de Inglaterra, estado que financió las coaliciones contra el imperio francés. Es por ello que Napoleón decretó el decreto de Berlín. Ya, muchachos, recuerden de que Napoleón, ¿no? Napoleón se va a coronar, ¿verdad? Emperador. ¿Alguien recuerda, muchachos? ¿Alguien recuerda en qué momento se coronó Napoleón o en dónde se coronó Napoleón emperador? ¿Ya? ¿En dónde? ¿En dónde? En la Catedral de Notre Dame, pues, muchachos. En Notre Dame es donde él se va a nombrar como emperador. Y ahí hay una idea concreta, ¿no? Lo que hace Napoleón es ponerse la corona él mismo, ¿no? Dejando en claro que el poder que él tiene está por encima de la iglesia, ¿no? Eso era lo que él dejaba claro, ¿no? Ujú. Bien, muchachos, ahora, con Napoleón en el poder, no todos fueron éxitos, ¿ah? Así como Napoleón tuvo victorias importantes, como por ejemplo la victoria contra la Tercera Coalición en esta batalla conmemorativa, esta batalla increíble en realidad, ¿no? Esta batalla que pues que hasta el día de hoy mucha gente todavía la habla, ¿no? En el mundo todavía militar, que es la batalla de Austerlitz, ¿no? En la batalla de Austerlitz logra un éxito en Napoleón increíble, ¿no? A pesar de que Francia tenía menos tropas, Napoleón logró una victoria contra Austria, ¿no? Entonces, fue importante, ¿no? Fue importante, y Rusia también, ¿no? Entonces, de esta forma, Napoleón tuvo éxito, pero también tuvo derrotas. Una derrota, por ejemplo, que tuvo fuerte fue la derrota, muchachos, en el combate de Trafalgar. ¿Alguien recuerda, muchachos, contra quién se enfrentó Francia en el combate de Trafalgar? ¿Eh? Con Inglaterra, pues, muchachos. Y el combate de Trafalgar dejó claro algo, ¿no?
que Inglaterra era fuerte en el mar, ¿no? Era fuerte en el mar. Entonces, Napoleón busca la forma de cómo lograr que Inglaterra decaiga económicamente, ¿no? Ese es el objetivo, que Inglaterra decaiga, que entre en crisis. Así que Napoleón va a lanzar pues el famoso bloqueo continental, ¿no? El bloqueo continental, el cual consiste en prohibirle a Europa, por los pueblos europeos, comercializar con Inglaterra. ¿Qué país le dice que no? Portugal, pues claro, Portugal le dice que no, ¿verdad? ¿Y qué hace Napoleón con Portugal? ¿Qué hace Napoleón con Portugal? Napoleón le invade, ¿verdad? Y también de Yapa invade a quién? De Yapa también invade a España, pues, muchachos, ¿verdad? Cosa que tiene que ver con usted del Perú, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, de esta forma, Napoleón actuó, ¿no? Ahora, con la invasión a Portugal, ¿no? Con la invasión a Portugal que se termina realizando, la idea era, como te digo, te voy a repetir, pues, que la debilitar a Inglaterra, ¿no? Bueno, al final y al cabo, muchachos, en ese decreto, esa no comercialización, el bloqueo continental, es el famoso decreto de Berlín, ¿no? Ujú. Así que la clave, ¿cuál sería? Dedito, pues claro, muy bien, dedito. ¿Alguien sabe qué otro país rompe con el bloqueo continental? ¿Qué otro estado rompe con el bloqueo continental? Ahí. Rusia, ve, muchachos. Rusia rompe con el bloqueo continental, es por esa razón de que a Rusia, que Napoleón en la quinta coalición termina yéndose a invadir Rusia, ¿no? Cosa que le va a jugar de manera perjudicial porque al final y al cabo, pues a Rusia no la va a lograr invadir, ¿no? Y por el contrario, las tropas napoleónicas se van a debilitar mucho, ¿no? Muy bien, muchachos, muy bien, perfecto. Continuamos. 6. La Revolución Francesa es uno de los hechos más relevantes en la historia universal. Es el evento que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. El orden político que había creído Keller, autor de la edición tradicional de la historia, había caído, dando paso a un régimen democrático y republicano que a través de los años se iría instaurando en Europa y en gran parte del mundo. Sobre el hecho histórico en mención, señalé la alternativa que contenga solo las consecuencias sociales. Sociales. Claro, pues muchachos, es delito, ¿verdad? Supresión de privilegios estamentales y la servidumbre. Claro. Muchachos, como te vuelvo a repetir, cuando Napoleón cae, recuerda que, a ver, ¿cuál fue la primera gran caída de Napoleón? ¿Cuál fue la primera gran caída de Napoleón, muchachos? Ya, en Rusia sí hay un golpe fuerte, pero la gran caída de Napoleón en batalla es Lacy, pues, claro, es la batalla de Lacy, claro, pues muchachos. Y recuerden que ahí se convoca ya el primer Congreso de Viena, ¿verdad? Napoleón es derrotado, es enviado después a a la isla, muchachos, de Elba, ¿no? Y regresa, pues, ¿no? Napoleón vuelve e instaura el gobierno de los 100 días, ¿no? El gobierno de los 100 días. Y Francia lo acoge en sus brazos, ¿no?
Napoleón fue acogido por los franceses, ¿no? Los franceses los querían mucho, chicos, Napoleón. Bien. Y bueno, lo que luego va a pasar es de que cuando se enteran los reinos, van a formar la última coalición, ¿no? La que lo va a derrotar en la batalla de Waterloo, ¿no? Y Francia va a estar, pues muchachos, se va a intentar, te voy a repetir, se va a volver a intentar restaurar el absolutismo, pero ya era tarde, ¿no? Ya las ideas habían calado en la población. Y tarde o temprano, 15 años después, en algún momento, esto iba a llegar a su fin, ¿no? Bien, chicos, así que la clave exactamente es la D, ¿no? La supresión de los privilegios estamentales y de la servidumbre. 7. Tras la caída de Napoleón se llevó a cabo una reunión en noviembre de 1815, o 14, y junio de 1815, en la capital del Imperio Austriaco. Ya, eso es obviamente Viena, ¿verdad? Representando casi a la totalidad de Estados europeos. Bueno, acá te decía también la respuesta, ¿no? Es una pregunta bien tranquilita de la CEPRE, de la presa San Marcos, ¿ah? O sea, te dice capital del gobierno austriaco y te dice abajo Congreso de Viena. O sea, ya sabías que era Viena, así que se va a Ginebra y se va a Berna, pues, ¿no? Bajo la dirección de Austria, Prusia, Rusia, Francia y, bueno, ahí te falta uno, ¿verdad? Otro que ganó, porque bueno, Francia perdió, pero también fue invitado, ¿no? El otro que ganó, chicos, fue la Gran Bretaña, pues, Inglaterra o la Gran Bretaña, que también está presente ahí, ¿no? Se tomaron acuerdos que definirán el nuevo orden de Europa, así como los grandes vencedores establecieron expresamente principios como el de asegurar el respeto a los reyes despojados de sus tronos por Bonaparte. Ya, ese es el principio de legitimidad, chicos. ¿Qué significa este principio? Significa que solamente habrá paz si es reconocido el gobernante, ¿no? Eso es el principio de legitimidad. Hay tres principios importantes en la restauración: el principio de legitimidad, el principio de solidaridad y el principio de intervencionismo. ¿Bien? Esos son los principios de la restauración. Así que la clave acá, chicos, es avión. ¿Bien? Avión. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, todo claro. Muy bien, muchachos, excelente. Continuamos. 8. El Congreso de Viena, dirigido por Clement von Metternich, canciller del Imperio Austriaco, buscó restaurar las monarquías europeas y reordenar el mapa de Europa. Ujú, correcto. Claro, es que Napoleón había invadido mucho, ¿verdad? Napoleón había crecido un montón. Entonces era un problema porque las ideas de la revolución habían crecido y Francia había alterado pues el orden de Europa. De cuando se reúne el Congreso de Viena, lo que dice es hay que acabar con, hay que regresar a cómo era antes de Napoleón, ¿no? Eso es lo que busca el Congreso de Viena, ¿no? Hacer de que lo que Napoleón había logrado se retroceda, ¿no? Sería el valor de verdad de los principios de la restauración que plantea este Congreso. No es posible la paz sin un monarca legítimo, eso es verdadero, no constitucional, pues claro, no había constitución, pues, ¿no? Porque obviamente cuando te hablan de monarca legítimo te están hablando de providencialismo, bueno. Cada potencia es responsable de mantener el orden internacional recontra verdadero, pues chicos, yo soy responsable como potencia de dar el orden. Y como potencia voy a buscar, voy a intentar, ¿no? Establecer pues a- una clara dirección, ¿no? Hacia que las ideas del absolutismo no se vean afectadas. Tolerancia a las diferentes tendencias políticas como el liberalismo o el socialismo. No, esto es falso, pues chicos, porque el socialismo y el socialismo y el liberalismo están, o sea, no son compatibles con lo que plantea, pues, Metternich, ¿verdad? Porque estas ideas son absolutas.
del absolutismo. Entonces no son compatibles, ¿verdad? Y no habría tolerancia. Y voy a parte también de que el socialismo como tal todavía surge después, ¿no? Promoción de la libertad de prensa, no, falso, pues, chicos. ¿Tú crees que Metternich y en la Restauración, que querían volver a poner todo en orden, como estaba antes Napoleón, ¿tú crees que va a dar libertad de prensa? ¿Tú crees que va a poner democracia? No, pues lo que quiere Metternich es poner, lo que quiere Metternich es poner de nuevo un gobierno autoritario, un gobierno fuerte. Así que esto, chicos, obviamente es falso. ¿Bien? Esto es falso. Clavecita de la 8, chicos. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Mm? Bien, muchachos, ¿todo claro con esta pregunta? Muy bien, muchachos. 9. Las revoluciones liberales fue el proceso por el cual las burguesías buscaban recuperar el poder basado en los principios del liberalismo, en oposición al sistema conservador. La revolución de 1830 en Francia tuvo como causa detonante ya. Es una pregunta muy fácil, ¿ah? Muy sencilla. Ahora, vamos a recordar un poco. ¿Bien? ¿Quién gobernaba en Francia previo a la revolución del 30? Carlos X, muy bien. Carlos X era un rey liberal o autoritario o absolutista. Carlos X, ¿qué tipo de rey era? Era un rey absolutista, ¿no? Era un rey autoritario. Era un rey que decía que él gobernaba por un principio, por un principio de providencialismo y que el pueblo tenía que obedecer lo que él decía. Eso decía Carlos X, ¿no? Ahora, Carlos X, muchachos, Carlos X, cuando se establece ya, va a comenzar a ver la forma de quitarle o reducirle el poder a esta burguesía, que querramos o no, le habían dejado ciertas libertades. Por ejemplo, el tema de la prensa, ¿no? Le van a limitar el tema de la prensa, ¿no? Le van a limitar el tema de la prensa, le van a eliminar también, muchachos, van a terminar eliminando pues la Cámara de Diputados, ¿no? Es una serie de cosas, muchachos, que van a reventar pues en Francia, ¿no? Recuerda eso. Bien, claro, censuró la prensa, ¿no? La Cámara de Diputados también, ¿no? Fue golpeada y el derecho al voto también fue limitado. Entonces, con todo eso, muchachos, el 27 de julio, 28 y 29 se dan las tres jornadas gloriosas, ¿no? Con las cuales sacan a Carlos X, que abdica, es derrocado, y se va a implantar un gobierno, una monarquía constitucional, ¿no? Ahí recuerda cómo se llama el rey que gobierna en Francia después de Carlos X. ¿Cuál es el rey que van a poner después de la Revolución del 30? Felipe I, pues claro, muy bien. El famoso rey burgués, ¿no? Muy bien, claro, muy bien, chicos. O sea, Luis Felipe I, ¿no? El famoso rey burgués, que también va a durar poco, ¿no? Va a durar poco porque hay otra revolución que está en el 48, ¿no? Hay una imagen icónica de esta revolución del 30, chicos. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien recuerda? Hay una imagen, claro, la de las jornadas gloriosas, ¿no? Claro, la imagen de la libertad yendo al pueblo, muchachos. ¿Quieren que te la ponga? Sí. Ujú. Ya lo voy a poner, chicos.
Ya encontré. Ujú. Ahí está, muchachos. Esta es la imagen, pues, muchachos, de 1830. Claro, libertad guiando al pueblo, pues, ¿no? Esa libertad que es una mujer, ¿no? Con el seno descubierto. Acá tenemos a la burguesía, este señor que está con su gorrita, ¿no? Con su traje ahí bien ficho, ¿no? Vamos a decirlo así. Está el estudiante que aparece en esta imagen de acá, ¿no? Ay, perdón. El estudiante que está en la otra imagen, ¿no? En la otra parte. Y también está el obrero, ¿no? Si acá se unen todos, ¿no? Todo el pueblo, ¿no? Porque ellos eran pueblos al final y al cabo, ¿no? Ya después de tu ingreso te voy a enseñar esa imagen en vivo y en directo, muchacho, ¿ya? Yo tengo una foto ahí con esa imagen, ¿no? Mis alumnos del regular lo han visto. Bien, muchachos, o sea, ya después de tu ingreso ahí te enseño, ya conversamos, después nos tomamos un café. Bien, chicos, y obviamente esto está relacionado a la a las ordenanzas de Julio de San Cloy, ¿verdad? La de. Ahora, pregunta, ¿esta revolución del 30 solamente estalló en Francia? ¿Solamente estalló en Francia? ¿Sí o no? No, claro que no, pues muchachos. A ver, mencióname por favor en qué otros espacios geográficos se estableció. En Bélgica, pues claro, Bélgica. Recuerda de que Bélgica se liberó, ¿no? Bélgica se liberó de los Países Bajos. Se liberó de los Países Bajos, muchachos, ¿ah? Polonia también, claro. Polonia buscó liberarse de, chicos, buscó liberarse de Rusia, ¿no? Y al final, ¿qué le pasó a Polonia? No, a Polonia la masacraron, pues, chicos. A Polonia la masacraron. Ujú. Claro. Polonia le dieron, o sea, Rusia todavía, para este momento, todavía Rusia estaba bien. Estaba todavía, militarmente bien, ¿no? Es raro cómo el tiempo cambia, ¿no, chicos? Porque aquí Rusia está todavía bien, pero Rusia en unos años va a terminar cayendo, ¿no? Bien, muchachos, continuamos. 10, la revolución del 48. Ya, esta es la revolución contra el rey burgués, ¿no? Esta es la revolución contra el rey burgués, ¿no? Y recuerden de que esta revolución contra el rey burgués se da por una sencilla razón. El rey burgués no quiso hacer cambio. El rey burgués, muchachos, todavía algo picaba, algo picaba fuerte contra el rey burgués, y era pues el tema del voto, ¿no? El voto universal querían, pues, ¿no? Y el rey burgués no quería voto universal, pues quería un voto, todavía manteniéndolo, un voto censitario, ¿no? Entonces la cosa se va a poner fea, ¿no? O sea, la cosa se va a poner tensa, las situaciones no van a ser las mejores, y con esto al final y al cabo el rey burgués lo saca, ¿no? La terminan sacando, ¿no? Y entra a gobernar bueno, va a entrar la Segunda República, un intento de gobierno entre, entre la pequeña burguesía y el proletariado, cosa que va a fracasar, y al final va a llegar pues al poder Napoleón III, ¿no? Llega al poder Napoleón III y Napoleón III ya se convierte en el emperador, ¿no? Y esto va a durar hasta el gobierno, bueno, hasta la guerra franco-prusiana, ¿no? Donde Napoleón se va a enfrentar o se va a terminar enfrentando a Otto von Bismarck y va a ser derrotado. ¿Bien? Bien, muchachos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Has recordado? Sí, ¿no? Bien. Bien, muchachos. Dice, la Revolución del 48, también conocida como la Primavera de los Pueblos, fue una serie de revoluciones republicanas que estallaron en varios países de Europa, incluyendo Francia, Alemania, Italia y el Imperio Austriaco.
Estas revoluciones fueron impulsadas por una combinación de factores sociales, perdón, factores económicos, sociales y políticos, entre los cuales tenemos, uno, malas cosechas y crisis industrial comercial que agravó la inestabilidad. Obviamente, chicos, esto es verdadero, ¿no? Claro, la crisis de la patata, ¿no? La crisis de la patata que golpeó a la gente. Bueno, tú sabes, chicos, que cuando, eso es algo que yo te tengo que explicar, pero cuando hay crisis económica, normalmente hay también crisis social, porque la gente si no tiene que comer, critica más al gobierno. Así que esto es verdadero. Falta de reformas políticas y oposición al voto censitario en Francia. Sí, pues no. Ujú, claro. Falta de reformas políticas, pues no. Claro, muchachos, ¿no? Lo que se exigía era el voto censitario, ¿no? ¿No? Que la gente vote, ¿no? Tener la participación de todos, ¿no? O sea, la oposición al voto censitario era del gobierno, pues, ¿no? Muchachos, el voto censitario. Las órdenes de San Cloya, ese es falso, ¿verdad? Falso, pues, ¿no? Mm, chicos, el voto censitario, a ver, porque no sé si te quedó claro. ¿Alguien sabe qué es el voto censitario? ¿Alguien sabe qué es el voto censitario? No sabes. Ya, ahí sí te voy a llamar la atención, ¿ah? Porque si no sabes, deberías preguntarme, hijo. A todo el salón, en realidad. Es un voto restringido, pues el voto censitario. Es un voto restringido. Es un voto que solamente podía hacerse aquellas personas que tenían cierta posición económica, ¿no? O sea, ciertas rentas, ciertas ganancias. O sea, es un voto restringido mediante mecanismos económicos. Entonces, así que con el voto censitario, ¿quién aseguraba el poder votar? Si Francia tenía el voto censitario, ¿quién solamente podía votar? No, ahora la nobleza no tenía riqueza, pues. Estaba más mísera la nobleza. La burguesía, pues claro, los burgueses, ellos tenían el voto. Por eso ellos promovían el voto censitario, pues. Recuerda que el rey era el rey burgués, pues. Era un rey que se debía a la burguesía, pues, muchachos. Y obviamente la alta burguesía no quería perder el poder. Por eso es que ellos ponían el voto censitario, no querían el voto universal, porque sabían que la mayoría de gente bueno, al no tener mayoría, iban a poder a cualquier gobernante que no sea de ellos, ¿no? Bien, chicos, entonces ellos se oponían, pues, al voto censitario, pues, ¿no? Hay una oposición, ¿no? Jordán Sacloy, eso es de la Revolución del 30. El surgimiento del gobierno provisional de la Segunda República sí ocurre aquí, ¿no? Porque te están preguntando por los factores, o sea, te están preguntando por las causas. Y el surgimiento del gobierno provisional es consecuencia, no es causa, ¿verdad? ¿Es consecuencia o causa? Claro, causa, es consecuencia, ¿verdad? Te están preguntando causa, así que esto es falso. Clave de la pregunta 10, chicos, uno y 2. ¿Bien? Uno y 2. ¿Sí? ¿Clarito? Muy bien, muchachos, excelente. 11. Bueno, esta es una pregunta regaladísima del examen de admisión, ¿ah? Una pregunta regaladísima. Para que te des cuenta, muchachos, que el examen de admisión no hay que tenerle miedo, ¿ah? Parado, sin polo. Hay que hacerle frente, ¿no? Tú me has prometido que vas a ser perfecto en historia, ¿verdad?
la historia del peronista universal va a ser perfecta. Recuerda que yo te voy a ir a perseguir a la salida de tu examen. ¿Ah? Ya dice, los cambios ocurridos en Europa en el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento político que influenciarían sobre el desarrollo del siglo XIX. De acuerdo con lo anterior, marque la alternativa que relaciona correctamente las ideologías con sus características. A ver, rechaza el sistema capitalista destacando el aspecto comunitario. Ya, eso suena más al socialismo, ¿verdad? A ver, pero vamos a leer, capaz hay una más cercana. Se sustenta en la defensa de la libertad individual y libertad ante la ley. Ya, ese es liberalismo, pues, ¿no? Ese es el liberalismo, ¿no? Busca mantener el orden establecido. Ya, ese es el conservadurismo, ¿no? Los conservadores quieren que todavía se mantenga lo que, el status quo, ¿no? Que no exista un cambio, ¿no? Que todo se mantenga igual. Promueve la abolición de ese anarquismo, pues, ¿no? El anarquismo habla de que es el Estado el que promueve las diferencias. Es el Estado el que promueve que las cosas no funcionen, ¿no? El anarquismo habla de que el Estado debe eliminarse, ¿no? Y que por ende solamente deben existir los propios grupos gremiales, ¿no? Los gremios nada más, ellos tienen que autoadministrarse, ¿no? Sin Estado, porque el Estado es para ellos un fracaso, ¿no? Bien, chicos, siguiente. Y bueno, el socialismo se opone, ¿no? Al sistema, rechaza el sistema capitalista, ¿no? O sea, recuerden que el socialismo surge después de la segunda revolución industrial, ¿no? Y surge como una idea clara de que el sistema capitalista, pues, falla algo, ¿no? Porque hay una acumulación de riqueza en pocas manos y o sea, el capitalista no, el burgués no voltea a ver cómo estaba el obrero, ¿no? Y en el obrero van a ser, pues, un malestar, ¿no? Bien, chicos, ¿todo claro? ¿Todo claro, chicos, hasta acá? Sí, ¿verdad? 1C, 2B, 3A y 4D. Avioneta, ¿no? Avión. Ujú. Bien, chicos. ¿Todo clarito hasta aquí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta, algo que no hayan entendido? Todo claro, muy bien. Pregunta 12. Dice, la primera revolución industrial fue un periodo de profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos, que comenzó a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña y se extendió a otras partes de Europa y América del Norte. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Bien, dice, entre sus consecuencias tenemos la primera revolución industrial, chicos. A ver, ¿quién capitalizó la primera revolución industrial? ¿Quién capitalizó la primera revolución industrial? Inglaterra, muy bien. ¿Y por qué Inglaterra? ¿Por qué fue Inglaterra? No es tanto por eso, ¿ah? O sea, sí había capital, pero no es por eso. Chicos, Inglaterra capitaliza la primera revolución industrial porque Inglaterra tenía un modelo político, muchachos, de monarquía parlamentaria, donde el parlamento está compuesto por los burgueses. ¿Y el parlamento de qué se encarga?
Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿No está fallando mi audio? De que falla mi audio, creo, ¿no? Así se escucha, entonces dígame, por favor. ¿De qué se encarga el Parlamento? El Parlamento se encarga de hacer leyes, muchachos. El Parlamento se encarga de hacer leyes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, muchachos, con esto? Que el Parlamento va a hacer leyes a favor de la burguesía. Y estas leyes a favor de la burguesía van a aprobar una ley importante, que es la ley de la propiedad privada. Por eso recuerdo que en la revolución industrial, en la primera revolución industrial, los open field, que son las tierras abiertas, pasan a ser enclosure, tierras cerradas, ¿no? Tierras donde, cercadas, donde pues el capitalista, ¿no? El burgués va a poder invertir. Bien, chicos, ¿qué consecuencias tenemos? Ya te hablé un poco de las causas, ¿no? Surgimiento de poderosos monopolios de coalición, ¿no? Esta es segunda, ¿no? Monopolios, los cárteles, los holdings, los trusts, es segunda revolución, ¿verdad? Surgimiento de barrios obreros en torno a la fábrica. Mm, Esto sí puede ser, ¿no? Este sí puede ser, ¿no? De todas maneras. Migración del campo y el crecimiento de las ciudades. ¿Verdadero o falso? Ya. Formación de sindicatos y partidos obreros. Ya, muchachos. A ver, la uno es falso. Por ende, aquí descartas todas, pues, muchachos. Si la uno es falsa, ya descartas todas las demás, pues, muchachos. Se va la U, A, se va la B, se va la B, se va la A, se va la D, porque también tiene uno, y se va la E. O sea, ya, por ende, solamente te debe quedar la C, pues. Nada más. Pero sí, pues, ¿no? Barrios obreros, entornos a las fábricas, ¿no? Los barrios obreros que eran, pues, donde 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 se establecía la masa obrera. Y sí, pues, la migración del campo a la ciudad, ¿no? Si ustedes quieren distraerse un rato, muchachos, vean, por ejemplo, investiguen, vean las imágenes de cómo era Manchester antes de la Revolución Industrial y cómo es después, ¿no? Vean, por ejemplo, cómo era Liverpool antes de la Revolución Industrial y cómo fue después, ¿no? Vas a ver un gran cambio, ¿no? Vas a ver un gran cambio. ¿Por qué? Porque obviamente los pueblos perdón, las ciudades que se industrializa van a mejorar sus transportes, los caminos, la ciudad, se van a urbanizar, más gente va a llegar, ¿no? Va a crecer en tamaño, o sea, va a ser espectacular la revolución industrial, chicos, ¿ah? Para mí es el segundo gran cambio de la historia después de la revolución neolítica. Bien, chicos, hasta aquí todo bien. Muy bien. Siete preguntas, chicos. Regálame 30 segundos, por favor, si puedes tan amable, o un minuto exagerando, mientras que tú haces esta pregunta, ¿ya?
Bien, chicos, ya volví. La segunda revolución industrial, también conocida como la revolución tecnológica, fue un periodo de grandes avances científicos y tecnológicos, especialmente en el área como la comunicación, la producción y el transporte. A ver, chicos, dime industrias que se fortalecieron en la segunda revolución industrial. Ujú. Mencionen industrias que se fortalecieron en la segunda revolución industrial. La automotriz, claro, la farmacéutica, Bayer, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Esa es importantísima, Elena, claro. La industria petrolera, ¿no? Ahí aparece, ahí aparece los Rockefeller, ¿no? La familia Rockefeller, muy bien. La eléctrica también, ¿no? La bombilla eléctrica, por ejemplo, ¿no? El acero, claro, los hornos de Semer, ¿no? Claro, muy bien. Ujú. Entonces, poco a poco se va a ir consolidando, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Ahora dice, esta nueva etapa utilizó nuevos tipos de energía, como el petróleo, el gas natural, y también se empleó la electricidad. Bien, sí, es correcto, ¿no? Todo hasta ahí es correcto. Las consecuencias de este proceso fueron, a ver, la migración del campo a la ciudad, ya, la ruina de los talleres artesanales fue primera, ¿no? Fue primera revolución industrial, ¿verdad? No fue no fue, chicos, segunda, ¿verdad? La primera revolución industrial fue la que generó que los talleres, quiebren, ¿no? ¿Alguien recuerda qué eran los talleres? ¿Alguien recuerda qué eran los talleres, chicos? ¿Alguien recuerda qué eran los talleres? ¿Ahí? Los talleres eran, chicos, producción artesanal, pues, producciones en tu casa, ¿no? O sea, tú dormías en tu segundo piso y en tu primer piso producías, ¿no? Ujú. Claro, eso quebró. Hegemonía económica británica, no, pues recuerden que en la segunda revolución industrial quien se posiciona fuertemente es Estados Unidos y luego Alemania, ¿no? Surgimiento de grandes monopolios industriales y búsqueda de nuevos de mercados coloniales, claro, esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. ¿Sabes por qué es la clave? Porque recuerda que después de la segunda revolución industrial lo que viene, chicos, es el imperialismo, pues, imperialismo del siglo XIX. Así viene, chicos. Después, muchachos, después de la consolidación de la segunda revolución industrial, ¿no? Después de la segunda revolución industrial, muchachos, viene el imperialismo, pues, porque se van a comenzar a disputar mercados, ¿no? Este, se van a comenzar a disputar materia prima, ¿no? Y mano de obra barata. Chicos, bien, muchachos, aquí todo claro, ¿verdad? Ujú. Muy bien, siguiente pregunta. 14, ¿qué marcas en el 14? 14A, dice ya, muy bien. Dice, el imperialismo de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX fue un proceso motivado por diferentes razones, principalmente económicas y estratégicas, que arrojó como consecuencia directa la explotación de millones de habitantes de las regiones no industriales y posteriormente derivó en un conflicto bélico, resultado directo del imperialismo y de la carrera armamentista de europea de la época, ¿no? De grandes proporciones entre las potencias imperialistas de turno. Ya, chicos, ¿quién fue el que se llevó la mayor cantidad de colonias en el mundo? ¿Quién fue aquel pueblo que se llevó la mayor cantidad de colonias en el mundo?
Inglaterra, claro. ¿Seguido de quién? Francia, claro, muy bien. ¿Y quién no tenía mucho? ¿Quién era una potencia que se había consolidado hace poco y que no tenía mucho? Alemania. Alemania intentó dialogar mediante la vía diplomática, ¿o no? Sí, claro, pues convocó, ¿verdad? Y al final del cabo, ¿qué pasó? Lo chotearon, pero le dieron Camerún nomás, ¿no? Le dieron Camerún, nada más le dieron ya eso, ¿no? Quédate con eso, ¿no? Y por eso es que Otto von Bismarck entiende que la vía diplomática había fracasado y el camino era pues la guerra, ¿no? No había de otra. Bien, chicos, este proceso ya de imperialismo, ¿no? Tuvo como causa económica la sobreproducción, claro, es la... Te lo expliqué hace un ratito, ¿no? Hace un ratito te lo dije, ¿no? La sobreproducción, la búsqueda de mercados y la materia prima. Súmale si quieres también mano de obra barata, ¿no? Porque recuerda que a donde fueron, ¿no? Impusieron pues una mano de obra barata, ¿no? Donde ya se establecieron, pusieron una mano de obra barata. Muy bien, chicos. Muy bien. 15. Durante la paz armada, las potencias iniciaron una carrera armamentista bajo una relativa paz en Europa. Aunque no hubo un conflicto directo entre las potencias, se desarrollaron acontecimientos políticos muy marcados. En relación a ello, indica el valor de verdad según corresponda. Uno, las potencias europeas aumentaron sus gastos militares y modernizaron sus ejércitos. Ya esto es verdadero, ¿no? Claro, en la paz armada aumentaron sus gastos militares y modernizaron sus ejércitos. Verdadero, muy verdadero. Se estaban preparando para la guerra, pues, muchachos. Se estaban preparando para el conflicto. Alemania y el Reino Unido compitieron por el dominio naval, desarrollando grandes flotas. Verdadero también, ¿no? No sé si te acordarás, pero en la Primera Guerra Mundial, muchachos, Alemania e Inglaterra se bloquean mutuamente, ¿no? Alemania le lanza el bloqueo marítimo e Inglaterra, muchachos, le lanza el bloqueo submarino, ¿no? Es más, recuerda que cuando ocurre eso, este, Alemania termina derribando, ¿no? Uno de los barcos ingleses con tripulación norteamericana, ¿no? Cosa que terminó siendo, pues, cosa que terminó siendo negativo para Alemania porque hizo que Estados Unidos se introdujese en la guerra, ¿no? Muy bien. ¿Se firmaron tratados de desarme? No, no puede ser. Falso. En la paz armada, por el contrario, se armaron, ¿no? Muy bien, chica. La formación de la Triple Alianza y Triple Entente intensificó la tensión. Claro, pues, chicos, muy bien. Muy bien, excelente, chicos. Ujú, muy bien. Esto es verdadero, sin lugar a dudas. Así que la clave aquí es avión, muchachos. ¿Ah? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Bien? ¿Está claro hasta aquí, muchachos? Ujú, muy bien, muchachos. Muy bien. 16. La Primera Guerra Mundial, conocida en su época como la Gran Guerra, fue un enfrentamiento armado que involucró casi todos los países del continente europeo y a varias naciones de Asia, África, América y Oceanía. Mm, bueno, no sé si tanto Asia, África o América y Oceanía, o sea, su participación de ellos debe haber sido casi nula, ¿no? En realidad, la Primera Guerra Mundial fue una guerra europea casi, ¿ah? Una guerra europea, chicos, porque
porque no sé si te acordarás que la guerra se pelea principalmente en Europa, ¿no? América luego se introduce, también se mete Japón, ¿no? También está, pues, había cierto tema también en la parte africana, ¿no? Pero la guerra es una guerra europea, pues, muchachos, ¿no? Alemania, Alemania contra Rusia, en la batalla de Tannenberg, los masurianos, Alemania contra, contra Francia en la batalla de Marne, ¿no? Luego contra Inglaterra también, ¿no? En la batalla de Somme, por ejemplo, ¿no? En la batalla de Verdún, ¿no? Bien, chicos, orden cronológicamente. ¿Cuál es la primera, chicos? Bueno, yo creo que debe arrancar sí o sí con la derrota a Alemania en la primera batalla de Marne, ¿no? De todas maneras, ¿no? Esa debe ser primera. Ese es 1914. Luego, muchachos, mm, me parece que ahí no es, chicos, la batalla de Somme de Verdún, ¿ah? Porque si mi memoria no me falla, la batalla de Somme de Verdún es 1916 y el hundimiento de Lusitania es 1915. Es 1915, chicos. Entonces, el Lusitania está antes, muchachos. El hundimiento de Lusitania se da antes, ¿no? Por eso te dicen por eso se dice, perdón, de que Lusitania, el hundimiento de Lusitania es un pretexto nada más, pues, ¿no? Porque fue muy tarde, pues fue muy tardía la reacción de Estados Unidos, ¿no? 1915 fue el hundimiento de Lusitania y Estados Unidos recién reacciona, ingresa a la guerra en 1917. Ujú. Bien, chicos, ahí está. Muy bien. A ver, claro, entonces Lusitania es primero, ¿no? Luego viene, muchachos, ahí viene la batalla de Somme, la batalla de Verdún, ¿no? Que son batallas en la etapa de las trincheras, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué pasó en las trincheras? Las trincheras fue una época de desgaste, pues, chicos. Fue una época de desgaste, fue una época, fue una época, muchachos, en las cuales no avanzaban, ¿no? Simplemente se buscaban repeler, ¿no? O sea, no había un avance como tal, ¿no? La idea era contener nada más, ¿no? A las tropas, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Verdún duró meses, ¿no? La batalla de Somme fue mortal, ¿no? Más de 1 millón de bajas, ¿no? ¿Y quién salió perjudicado de esa guerra de desgaste? Alemania, pues, ¿no? Alemania salió perjudicada porque cuando Alemania bueno, como Alemania no termina la guerra rápido, Alemania termina, pues, en este caso, con mucho gasto económico, ¿no? Rusia firmó con Alemania el Tratado Brest-Litov, claro, este es el final, ¿no? Este es el final, ¿no? Cuando Rusia se rinde, ¿no? Recuerda que Rusia tuvo varios procesos, ¿no? El proceso está en la guerra con Nicolás II, Romanov, de la familia Romanov, el último emperador, el último zar, perdón, ruso. Luego viene el gobierno de Kerensky, ¿no? Un gobierno donde Kerensky aplica ciertas reformas, pero no se va de la guerra, ¿no? Y luego ya después de que entra Lenin al poder, después de la Revolución de Octubre, ahí recién pues se firma la salida de Rusia, ¿no? El Tratado Brest-Litov. Chicos, así que la clave aquí sería casita, ¿bien? Casita. 1, 4, 2 y 3, ¿bien? Bien, chicos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ujú. Bien, muchachos. Estás recordando, ¿verdad? Estás recordando, ¿no? Sí, bien, lo máximo, chicos. ¿Ah? Muy bien, ese es el objetivo, chicos, que recuerden, ¿no? Ya tenemos, o sea,
Hoy día vamos a ver todas, chicos, todas las preguntas, ¿ah? Todos los temas. Ya después, muchachos, vamos a darle una pincelada, bueno, a los demás, ¿no? Pero hoy día vamos a ver todos los temas, ¿eh? Bueno, a los últimos temas que nos faltaban, al menos. 17, pregunta de admisión, 2025 uno, una pregunta regalada, muchachos. Esto sí, yo la verdad es que sí espero que no te venga una pregunta así, ¿ah? Porque si te viene una pregunta así, estoy seguro que la vas a marcar correctamente, pero también la puede marcar. Corro el riesgo también que la marque la competencia la marque bien, pues. Porque es una pregunta muy sencilla. A mí me conviene que la pregunta tenga, a mí, lo que yo te digo siempre es que la pregunta tenga un poco más de nivel, pues, porque, para que tú la hagas bien y para que el otro falle, ¿no? Ese es mi objetivo. 17. Entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, uno de los factores que contribuyó al periodo de la paz armada fue el establecimiento político-militar de las principales potencias europeas. Claro, pues se formó la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? Ujú. Claro, claro, la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? Muy bien. ¿Quién conformaba la Triple Entente? ¿Quién conformaba la Triple Entente? La Triple Entente la conformaba Rusia, Inglaterra y Francia, ¿no? Y la Triple Alianza, Austro-Hungría, muy bien, el Imperio Alemán y, claro, y también, pues en este caso, muchachos, y también Italia, ¿no? Bueno, Italia sí, claro, tienes toda la razón del mundo, Italia solamente está un ratito, ¿no? Porque Italia luego se cambia de bando, ¿no? Italia luego se cambia de bando y se va, pues, a la Triple Entente, ¿no? Cosa que va a generar mucha polémica porque recuerda de que cuando se va a la Entente, luego Italia quiere reclamar una gran cantidad de de territorio, ¿no? Y al final en el Tratado de Versalles, en los acuerdos de París, en los acuerdos de París, mejor dicho, el Tratado de Versalles es también con Alemania. En los acuerdos de París no recibe mucho Italia y genera un malestar. Por eso es que luego está ya también, bueno, da pie a que llegue al poder un régimen totalitario, ¿no? Un régimen ultranacionalista como el de Mussolini, ¿no? Bien, muchachos. 18. La Revolución Rusa de 1917 se divide en dos etapas, menchevique, minoría, y bolchevique. Los primeros eran una facción moderada del Partido Socialdemócrata, mientras que el segundo era la facción más revolucionaria encabezada por Vladimir Lenin. A continuación, escoja la alternativa que contenga solo los hechos sucedidos en la etapa menchevique. Los mencheviques, muchachos, ¿no? O sea, la gente moderada, ¿no? La gente que quería cambios, pero que no quería cambios tan radicales. Abdicación del zar Nicolás II, claro, esto es verdadero. Ujú. Esto es verdadero. El zar Nicolás II abdica con la revolución de febrero. Con ellos abdica, ¿no? Así que por ende seguiría la B, seguiría la D, ¿no? Y seguiría la E, ¿no? Ya, debo tener claro que la 3 es verdadero, ¿no? Porque está en ambas claves. O sea, la 3 es verdadero. Por si acaso, si quieres lo lees, ¿ah? Se forma un gobierno provisional dirigido por Kerensky. Verdadero. Bien. Y ahora, vamos a ver. Tenemos para analizar la 2 o la 4. Rusia se retiró de la Primera Guerra. Ya, esto es falso, muchachos. Esto es falso. Porque ¿quién se retiró de la guerra? ¿Kerensky o se retiró Lenin? ¿Quién fue el que se retiró de la guerra? Lenin, pues claro. Lenin, cuando llega al poder, dice: No, me retiro de la guerra. No conviene, ¿no? Kerensky no se retira, Kerensky continúa. Por eso es que el malestar se va a intensificar, pues por eso es que la figura de Kerensky
va a terminar cayendo, ¿no? Profe, yo no sabía que ilegalizó los hobbies. Claro, pues chicos. ¿Sabes por qué lo terminó ilegalizando? Porque los soviets estaban conformados en su mayoría por bolcheviques, pues. Entonces, para ellos era un problema, pues, ¿no? Para los mencheviques era un problema, pues, muchachos. Bien, por esa razón es de que los ilegalizaron. Así que esto es verdadero, chicos. Clavecita entonces es la C. Muy bien. Muy bien, muchachos, ¿ah? Muy bien. Buen Guillermo, excelente, hijo. Siguiente pregunta, 19. El fascismo, chicos, fue una ideología y régimen político burgués de carácter totalitario, el cual surgió en Europa luego de la Primera Guerra Mundial. El rechazo al Tratado de Versalles, la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial y el crack del 29 fueron causas de su consolidación. Escoja la alternativa que contenga características del fascismo. Rechazo al totalitarismo comunista, defensa de la teoría del espacio vital. Ya, la defensa, este, la dos es verdadera, ¿no? Para ellos, para ellos era más importante, bueno, era importante el tema del espacio vital, ¿no? El área que ellos, según lo que mencionaban, merecían, ¿no? Alemania, según lo que ellos planteaban, tenía que tener pues un predominio del mundo, ¿no? Un control, ¿no? Una fuerza superior, ¿no? Eso era Alemania, ¿no? Para lo que ellos planteaban, ¿no? Por eso ellos hablaban, muchachos, de la raza aria, ¿no? De la supremacía de la raza aria, ¿no? Una raza que tenía que expandirse, claro, la raza superior, ¿no? Eso es de darwinismo sociales, ¿no? La idea de que existe una raza superior a otra, ¿no? Bien. Mm, oposición al capitalismo liberal. Aceptación del keynesianismo como doctrina. Desprecio por la planificación familiar. Mm, bueno, el fascismo hablaba de una frase, chicos. O sea, era antiliberal y era también anticomunista. O sea, mucha gente cree, o sea, ¿a quién le dicen fascistas el día de hoy? A la gente de derecha, dicen, ¿no? Son fascistas, dicen, ¿no? Eres fascista, dicen. ¿Y por qué dicen que son fascistas? Porque toman medidas, pues, antipopulares, ¿no? Porque toman medidas que, que van en contra tal vez de algún sentir popular, ¿no? Pero no es tan sencillo decir fascista el día de hoy, pues, muchachos. El fascismo anticomunista y antiliberal. Ahora, la uno no me cuadra tanto, ¿ah? Porque dice rechazo al totalitarismo comunista. O sea, rechaza el comunismo, pero el totalitarismo. Recuerda que Hitler tranza con Stalin, ¿ah? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese tratado? Muy bien, excelente, hijo. Ribbentrop-Molotov, claro. O sea, por eso es que no me cuadra mucho la palabra totalitarismo comunista. O sea, sí rechaza el comunismo, pero el totalitarismo no, ¿no? Por eso es que no me cuadra mucho la obra. Oposición al capitalismo liberal, sí, pues porque ¿cuál era la frase de Mussolini? ¿Cuál era la frase de Mussolini? Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, pues. Pregunté, ¿es una frase liberal? ¿Es una frase del liberalismo? No, ¿verdad? No, pues chicos, no es una frase de liberalismo, pues. Ujú. Aceptación del keynesianismo como doctrina, no. El keynesianismo es en Norteamérica, pues chicos, ¿no? Y desprecia la planificación estatal, no. Por el contrario, ellos consideraban que
ellos consideraron la planificación estatal, ¿no? Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Así que la clave aquí sería, chicos, 2 y 3, ¿ven? 2 y 3. La uno no podría ser. La 2 tampoco. Perdón, la 4 tampoco y la 5 tampoco, ¿ven? Ujú. Chicos, yo te voy a hacer, o sea, yo te digo algo, para mí, el fascismo no es de derecha, ¿no? Pero San Marcos tiene su corazón, pues, muchachos. Y San Marcos ya en alguna pregunta te ha puesto que el fascismo son posturas de ultraderecha, ¿no? No, el fascismo es ultranacionalista, pero ultraderecha no es, porque la ultraderecha es la derecha liberal, ¿no? Es la derecha que busca el liberalismo y no es así, pues. Ujú. Entonces aquí te hablamos bueno, de una tendencia que tiene también San Marcos. Entonces que tiene su corazón está posicionado también a la izquierda de San Marcos, ¿no? Bien, así que por si acaso ten en cuenta eso, ¿no? Que San Marcos le llama a los gobiernos fascistas la ultraderecha, ¿ya? Bien, muchachos. 20. Esa es una pregunta regalada, chicos, de la presa San Marcos, ¿ah? Yo estoy seguro que tú tienes mucho más nivel que la presa San Marcos, ¿ah? Tienes mucho más nivel tú. La Segunda Guerra Mundial fue una conflagración bélica 1939-1945 que estalló en Europa, motivada por las rivalidades económicas, ideológicas y políticas de los aliados capitalistas occidentales contra los países del eje. En un principio se produjo la expansión arrasadora y contundente de Alemania. Claro, Alemania arrancó recontra bien, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba su obra? ¿Alguien recuerda cómo se llamó su obra, su plan? Claro, el Blitzkrieg, ¿verdad? Muy bien, Max, el Blitzkrieg. Guerra relámpago, ¿no? Una guerra donde tenía que tomar Francia rapidito, ¿no? Y tuvo éxito, pues, y masacró a Francia, ¿verdad? Masacró a Francia en unos meses nada más, ya lo había tomado, ¿no? Francia cayó, ¿no? Tenía a Franco en España, fue a bombardear Inglaterra, ¿no? Se había unido con Austria-Hungría, había anexado parte de Checoslovaquia, ¿no? Había transado con la Unión Soviética, se habían repartido junto con la Unión Soviética Polonia. Por eso yo te digo eso, pues, por eso en la pregunta anterior decía, ¿rechazo al totalitarismo comunista? No, pues, porque si no, entonces, ¿por qué Hitler transó con la Unión Soviética? ¿Tú sabías eso o no sabías eso? Que Hitler transó con la Unión Soviética. Transó, pues muchachos, claro. O sea, no podríamos decir que hubo un rechazo completo a eso, pues, porque si no hubiese transado, pues. ¿Eh? Claro, el gobierno de Vichy fue un gobierno pro-nazi, ¿no? Pro-nazi, chicos, ¿ah? Hitler se tomó una fotito ahí en París, ¿no? En la Torre Eiffel, ¿no? Bien, muchachos, ahí está, ¿no? Desembarco en Normandía, Operación León Marino. Conferencia de Potsdam. Ya, conferencia de Potsdam debe ser el fin de la guerra, sin lugar a dudas. 4C de todas maneras. Así que descarto la A, ¿eh? Descarto la B y descarto también la D, ¿no? Así tienes que hacerte tu examen, chicos, ¿eh? Ya, muy bien. Ofensiva del eje es la Operación León Marino, ¿no? Y bueno, tú la tenías igual, ¿no? Porque acá, mira, la 1B también está, ¿no? Ya, acá donde aquí donde tengo que decidir es el avance de 1944 y la ofensiva de los aliados. Ya, la ofensiva de los aliados, por año, tendría que ser la victoria en Stalingrado, pues, ¿no?
por año. La victoria de Stalingrado, porque aquí Rusia va a ser, perdón, Rusia, no, no Rusia, la Unión Soviética va a terminar pues derrotando a las tropas nazis, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esta campaña de los nazis para ir a, para ir a someter a la Unión Soviética? Barbarroja. Muy bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, chicos? ¿Ah? Muy bien, ¿ah? Se agarró el cielo. Claro, es la Operación Barbarroja, bueno. Esa es la ofensiva nazi contra la Unión Soviética que termina fracasando en la batalla de Stalingrado y con eso despertó un monstruo, pues porque despertó a la Unión Soviética y al Ejército Rojo, ¿no? Si ustedes no tienen sueño, vean el video en YouTube, está cuando Stalin convoca a sus tropas. O sea, muchachos, ven cuadras tras cuadra de soldados, ¿ah? Una barbaridad. Y el avance de 1914 fue el desembarco en Normandía, ¿no? El famoso día D, el día D. Ustedes van a tener también su día D, chicos, ¿ah? Y va a ser de aquí a a 2 sábados o aquí a 2 domingos, ¿no? Ese va a ser tu día D, tu día más importante por el momento. 1B, 2D, 3A y 4C. Bien, muchachos, clavecita entonces en alto, ¿eh? ¿Ven? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Creo que está todo claro, ¿verdad? Muy bien. En una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos países en África, Asia y Oceanía comenzaron procesos de descolonización, formando lo que se conoció como el Tercer Mundo. Estos países enfrentaron diversos desafíos al buscar su desarrollo independiente, incluyendo conflictos internos, dependencias económicas y pretensiones externas durante la Guerra Fría. La globalización y las crisis económicas posterior- posteriores también influyeron en su historia reciente. Respecto a de las características de este proceso, establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ujú. Muy bien, veamos, dice. mm, Hubo una rápida integración económica en bloques regionales con conflictos de carácter nacionalista. Y esta es pregunta de este simulacro, ¿no? Dice, ¿hubo una rápida integración económica en bloques regionales con conflictos de carácter nacionalista? No, falso, ¿no, chicos? Ujú. No, hubo problemas, ¿no? Hubo dificultades, ¿no? Se afrontó la posibilidad de lograr, se afrontó la imposibilidad de lograr una independencia política debido a la influencia europea. No, sí, 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 sí lograron su independencia, ¿verdad? Sí lograron su cercanía porque los imperios estaban debilitados, ¿no? Ujú. O sea, cada uno bailó con su pañuelo, chicos, ¿sabes? No se integraron rápidamente, sí se integraron, pero no rápidamente, ¿no? Porque luego nace el bloque del tercer mundo, ¿no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? El bloque de los no alineados. Pero fue rápido, no, fue después todavía, ¿no? Se dio el surgimiento de los estados independientes con frecuentes conflictos internos y dependencia económica, verdadero, pues, muchachos, verdadero, ¿no? O sea, los países que se independizaron en realidad fueron países que económicamente estuvieron mal, tuvieron problemas políticos y por ende tuvieron que seguir dependiendo de un pueblo extranjero, ¿no? De un capital extranjero. ¿Dio paso a la adopción inmediata del modelo socialista? No, falso. Falso, pues muchachos, no. Recuerda que algunos optaron por acercarse al socialismo, otros optaron por el capitalismo, ¿no? Así que sí, efectivamente que es la de... Bonita pregunta, te juro que no había revisado el simulacro, chicos, ¿ah? No había revisado el simulacro. Es una pregunta relativamente sencilla, ¿ah? No está tan complicada. 22, nos quedan 13 minutos, chicos, oye, el tiempo pasa volando.
Entre 1953 y 1967, durante la Guerra Fría, se produjo una disminución en el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta etapa que cambió la política mundial fue conocida como la coexistencia pacífica, caracterizada, bueno, si te dice que hay coexistencia pacífica es por la tolerancia, ¿no? La tolerancia entre regímenes. A pesar de esto, se produjeron algunos incidentes que pusieron en riesgo esta convivencia, como lo sucedido con, claro, la crisis de los misiles, ¿no? La crisis de los misiles fue el momento más tenso, ¿no? Fue el momento más complicado de la Guerra Fría. Había el temor de que en algún momento pudiese reventar todo esto y el enfrentamiento sea grande, ¿no? Y que comiencen por los ataques nucleares, ¿no? Cosa que no va a pasar, ¿no? No va a pasar en realidad, ¿no? Y no va a pasar porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comprenden que esto iba a ser perjudicial para ambos, ¿no? Por eso es que las caricaturas, muchachos, ponían pues a unos soldados que cargaban las bombas atómicas, pero que se arrojaban flechitas nada más, ¿no? Bien, siguiente. Durante la década de 1980, la Unión Soviética enfrentó una profunda crisis económica, política y social. En un intento por salvar el sistema, el líder Mikhail Gorbachev impuso una serie de reformas que indica el valor de verdad de los siguientes enunciados. La perestroika fue una reforma económica que buscó modernizar el sistema soviético. Verdadero, ¿no? Verdadero. Chicos, ¿resultó o fracasó? Fracasó, pues claro, aquí la cura resulta peor que la enfermedad, ¿no? Terminó peor, chicos, la Unión Soviética después. La Glasnost promovía mayor transparencia y libertad de expresión en el régimen soviético. Claro, ¿no? Verdadero. Sí permitió eso el Glasnost. La economía planificada logró evitar desabastecimiento, no falso, pues, muchachos. Por el contrario, la política planificada llevó a la crisis económica, ¿no? Llevó a que la gente se quedara sin recursos, llevó al caos, pues, muchachos. Eso hizo la política. Por eso es que cuando acaba la Guerra Fría, en realidad la gente ligada al capitalismo creyó que el socialismo iba a desaparecer, porque había fracasado económicamente. Pero el socialismo da un viraje, ¿no? Ya no ve el tema económico, sino comienza a ver el tema cultural y social, ¿no? La caída del muro de Berlín fue un símbolo del limitamiento del bloque soviético, claro. Es más, para mí la caída del muro de Berlín, chicos, hay autores que mencionan que simplemente la construcción del muro de Berlín es la que ya marcaba que la guerra iba a ser ganada por Estados Unidos. ¿Por qué, profe? Porque si tú tienes que poner un muro para que la gente no se vaya de tu espacio, o sea, tienes que obligar a la gente que no se vaya, es porque obviamente no puedes competir, pues. Si tú tienes que obligar a tu gente a que no se vaya mediante un muro, porque si tú no pones el muro, la gente se te va, es porque tu modelo económicamente no ha resultado, pues. Y el muro de Berlín fue un símbolo de la Guerra Fría, ¿no? Bien, chicos, clave efectivamente de la 23 es enano. Muy bien. Siguiente pregunta, 24. El término, el término mundo unipolar se refiere a un sistema internacional en el que una sola potencia domina en los ámbitos políticos, económico, militar y cultural. Sería Estados Unidos, ¿no? Este concepto se volvió relevante tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, cuando Estados Unidos quedó como la única superpotencia global. Indica las características de la globalización. Bueno, chicos, ustedes deben saber que las potencias no siempre duran para siempre, ¿no? Bueno, no duran para siempre. Así como cayó Inglaterra en su momento, así como cayó Francia, Napoleón, así como cayó España de los Habsburgo, ¿no? En algún momento Estados Unidos también perderá su hegemonía, pues, militar. Y bien, dice, a ver, características de la globalización. Los países están integrados a través del comercio, las inversiones y los mercados financieros.
verdadero, pues, muchachos, ¿no? Verdadero. Hoy día, por ejemplo, hay comercio país con país, ¿no? No es necesario que tú vayas al país para poderte comprar un producto de esa zona, ¿no? Inversiones, hay multinacionales, ¿no? Gente, capital que ha ingresado al país a pesar que no sea peruano, ¿no? Mercados financieros también, pues, ¿no? El Internet, las telecomunicaciones y el transporte han facilitado la comunicación, claro, pues chicos, por eso estamos acá el día de hoy, ¿verdad? ¿Tú crees que hoy día estuviésemos reunidos? ¿Tú crees que el día de hoy estuviésemos reunidos, muchachos, si no fuese por el Internet? De todo lo negativo que vivimos en la pandemia, algo que rescatar fue que nos dio la virtualidad, ¿no? Porque la verdad es que había muy pocas plataformas de educación virtual, ¿no? Y el día de hoy se ha quedado con nosotros, ¿no? De la pandemia acabó hace tiempo y nosotros seguimos brindando el servicio virtual porque obviamente nos ayuda a estar comunicados, nos ayuda a poder estar relacionados a pesar de la distancia, ¿no? El crecimiento de industrias multinacionales con la aplicación de economía planificada, no, pues la economía planificada ya no lleva, pues chicos. La economía planificada es una economía estatal, ¿no? Una economía donde el Estado controla, ¿no? Y eso ya quedó en el pasado, ¿no? Ni China, chicos, tiene economía planificada, ¿no? Yo escucho mucha gente que dice, no, China es el ejemplo del socialismo, dice, ¿no? Es el éxito del socialismo. Chico, no seas malo, pues China, o sea, yo ahorita tengo un tomatado que dice Made in China, pues. O sea, ¿cuál es la economía planificada? China está abierta al mundo, ¿no? Es una economía de mercado, de oferta y demanda. O sea, porque las economías planificadas, muchachos, quedaron relegadas, ¿no? Ante el fracaso de la Unión Soviética. El aumento de la migración y el turismo y los intercambios estudiantiles entre países, claro, pues, muchachos, por supuesto, claro. Ustedes sabían que San Marcos también tiene intercambios estudiantiles, ¿verdad? Averigua sobre eso, pregunta sobre eso. No te quedes, chicos. ¿Ah? A veces la gente, los estudiantes no conocen, pues. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, haber sabido eso antes, ¿no? No supe eso antes, y ya cuando yo me enteré de ello, ya yo estaba en los grados avanzados, ¿no? Ustedes aprovechen, chicos, ¿ah? Hasta cuarto año creo que te dan los intercambios estudiantiles, ¿no? Ya quinto no, pues ya está de salida, bueno. Pero averigüen, vayan, chicos, vayan a la OCA, perdón, a la OCA, vayan al rectorado, ¿no? Vayan a la biblioteca, ahí están las instituciones, ¿no? Bien, muchachos, siguiente pregunta. 25. En los primeros años de este siglo, el capitalismo pasó por una severa crisis, afectando a los países que mantenían este modelo. Determina el valor de verdad sobre las causas de la crisis a fines del siglo XX. Bueno, no, bueno, aquí hay un pequeño problemilla, ¿no? Porque es la crisis del 2008, ¿no? Es a fines del siglo XX, inicio del siglo XXI sería, ¿no? La política de austeridad, no. La política de austeridad es una medida que tú tomas cuando estás en crisis, no sería una causa de una crisis, ¿no? La especulación financiera, sí. La especulación financiera es una forma, ¿no? Especular significa, pues, jugar con las acciones, ¿no? Las hipotecas de alto riesgo también, ¿no? También es una causa, ¿no? Recuerda que la crisis del 2008 es principalmente una crisis de hipoteca, ¿no? De una burbuja inflacionaria inmobiliaria, ¿no? Construcción de viviendas a gran escala, le daban préstamos a todo el mundo y no había plata, bueno. Relación económica, eso no es causa, eso es consecuencia, ¿verdad? La relación económica es una consecuencia de una crisis, no es una causa. ¿Mm? Así que la clave acá sería avión, chicos? Avión. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, China es un país que ha logrado tener un importante crecimiento económico en los últimos años, posicionándola como una potencia mundial. Determina el valor de verdad sobre las características de China como superpotencia mundial. ¿Aplica la economía de mercado? Claro, pues, muchachos, China está abierta al mundo, ¿no? Tiene tratados, tiene acuerdos, ¿no? Tiene capital invertido en todos lados, chicos, ¿ah? China es una economía de mercado, pues quien te diga que China tiene una
una economía socialista, pues está negados a la realidad. Ni China es socialista al 100%, chicos, porque sí tiene una política socialista por una dictadura de partido. Ni tampoco Estados Unidos es tan liberal como te dicen, porque hace unos días Trump salió a decir que iba a aumentar los impuestos. Entonces, el mundo ya no es ni blanco ni gris, pues chicos, hay matices, ¿no? Dictadura del Partido Comunista Chino, claro. Ujú. Claro, hay una dictadura del partido chino, pues. Hay un solo partido, el PCCH. El PCCH es el Partido Comunista Chino. ¿Mm? Competencia entre las industrias. Sí, también compiten las industrias, ¿no? Porque se entiende, pues, que la competencia entre industrias es positiva. ¿En qué sentido es positiva la competencia entre industrias? En que va a poder generar, pues, un producto de mayor calidad, ¿no? Ese es lo positivo, ¿no? De tener en este caso competencia entre industrias, ¿no? Si hay una sola industria, si hay un monopolio económico, un monopolio comercial, pues lógicamente no va a haber un buen servicio, ¿no? Desarrollo el gran salto adelante. Este es falso, chicos. ¿Quién aplicó el gran salto adelante, chicos? ¿Quién aplicó el gran salto adelante? ¿Saben? Mao, claro, Mao Zedong. ¿Y fue un éxito o un fracaso? ¿Fue un éxito o un fracaso? Fue un fracaso, pues, muchachos. No, el gran salto adelante no fue un éxito, fue un fracaso que llevó a la crisis. No, el gran salto adelante no llegó a resolver los problemas de China. El gran salto adelante es la aceleración del proceso de industrialización, ¿no? Es acelerar el tema de que China se convierta en una fuerza industrial, ¿no? Chicos, lo de Mao no, esa es una mentira también que te dicen. Mao no llevó a China el crecimiento económico. Mao la inundó a la pobreza, hizo que la tasa de pobreza aumentara en China. Quien llevó al cambio en China fue las reformas, muchachos, este, eh, ah, de Deng Xiaoping, porque él abre el mercado. Él abre el mercado y en esa apertura del mercado empieza, pues, muchachos, el crecimiento chino. Así que la clave aquí sería uno 2 y 3, chicos, uno 2 y 3. Bien, muchachos. Bueno, ha sido para mí un tremendo, pero tremendo placer acompañarte, chicos, el día de hoy. Bien, te mando un fuertísimo abrazo, muchachos. Cuídate muchísimo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar, chicos. ¿Ah? Ha sido para mí un tremendo, pero tremendo placer acompañarte. Y con esto, muchachos, ya nos vemos a la siguiente clase. ¿Eh? Bien, muchachos, cuídense muchísimo. ¿Ah? Para mí, como siempre, es un placer acompañarte, muchachos. Bien, muchachos, cuídense mucho. Hasta luego, mis. Muchas gracias también por la paciencia y por el apoyo, como siempre.